Bienvenidos, queridos hermanos, a la proclamación y a la meditación del Evangelio de hoy. Hoy, martes 28 de junio. Un día como hoy fue ordenado presbítero, hace 5 años. Fui ordenado el 28 de junio en las primeras vísperas de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, el 28 por la tarde y la primera misa la celebré el día 29, el día de San Pedro y San Pablo, que son los patronos de Roma. Bien, entonces vamos a proclamar el Evangelio de hoy, que está tomado de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Escuchemos esta palabra, la palabra que el Señor nos regala hoy día. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron. «Señor, sálvanos, que perecemos». Él replicó: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al comentario del Evangelio de este día martes. Es muy importante la palabra que el Señor nos regala hoy día, porque nos habla de una barca que es símbolo de la iglesia. Lo sabemos muy bien, toda la iconografía presenta siempre a Jesús con sus discípulos en esta barca. ¿Qué significa esto? Que la barca, sabemos todos que está hecha normalmente de madera y que flota en medio de las aguas, ¿no? Flota. Por lo tanto, nos permite atravesar, ir hasta la otra orilla o también adentrarnos en las profundidades del mar, o sea, donde ya no hay, no se ve la playa, donde no se ve la tierra firme, y sin embargo nos da una seguridad. La barca hecha de madera nos da una seguridad, y esto es un símbolo que nos ayuda a entender el Evangelio de hoy, porque dentro de esta barca está el Señor, dentro de esta barca está Cristo con nosotros, por lo tanto es imagen de la iglesia esta barca que está hecha de un madero. Es hermosa la simbología, el simbolismo de este Evangelio, porque esta barca que está hecha de un madero nos salva en medio de las aguas. Cristo también, desde un madero, nos entrega la salvación, nos dona la salvación. En el Evangelio de hoy vemos que Cristo va con sus discípulos y de pronto dice, se levantó en el mar, que es símbolo también de la muerte, lo sabemos muy bien, que el mar, la inmensidad del mar, representa la muerte. ¿Qué somos nosotros en medio del mar? Nada. No sé si ustedes han tenido la experiencia de entrar, ¿no? Digamos, en mar adentro. Mar adentro. No somos nada. Es como cuando contemplamos el cielo, no somos nada. Somos una cosa pequeñita. Y entonces dice que se levantó esta gran tempestad, que la barca quedaba cubierta por las olas. Esto también tiene un simbolismo. También nos indica que, primero que nada, todos nosotros muchas veces, por miedo a la muerte, somos esclavos del pecado. Esclavos de nosotros mismos muchas veces, de querer vivir para este mundo. En medio de esta tempestad, es curioso porque el Señor, dice el Evangelio, duerme. A nosotros nos pasa muchas veces que cuando tenemos problemas, cuando estamos en dificultad, pensamos que Dios no se preocupa de nosotros. Dios duerme. A Dios no le interesan mis problemas. Mira que la tempestad es grande en mi vida.
Los tormentos son horribles. Los sufrimientos son tremendos. ¿Y dónde está Dios? El sueño de Jesús, Jesús dormido en la barca, nos da un símbolo importantísimo, queridos hermanos. No es indiferencia la del Señor, no. Recordemos que en el Evangelio de ayer se decía que las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No nos olvidemos de esto. Frente al hecho de querer seguir a Jesús, Jesús nos responde así: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Los apóstoles son testigos de dónde el Señor está reclinando su cabeza, dónde Cristo duerme. También esto es un anticipo de aquel madero en el cual también Cristo inclinará su cabeza, reposará su cabeza coronada de espinas. Atentos con esto, porque el Evangelio de hoy nos ayuda a entrar en el misterio de este sueño del Señor, a entrar con Él. Él asume nuestro sueño, Él se duerme por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de este desespero, que salgamos de este miedo, que pasemos a la fe. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, pidamos al Señor la fe. No nos ahoguemos, textualmente, no nos ahoguemos en nuestros miedos, en nuestros complejos, en nuestras inseguridades, en nuestras incredulidades. El Señor se levanta, dice el Evangelio. Lo despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Este es el nombre de los discípulos. Esta expresión es la que representa a los discípulos. Sálvanos. ¿Qué significa la palabra Jesús? Pues justamente eso. Dios salva. Sálvanos, que perecemos. El miedo a la muerte. Sálvanos, porque tú eres el único que nos puede dar vida. Es el único que nos puede salvar de las olas de la muerte. Sálvanos, que perecemos. Este es importante porque el Señor dirá también después: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Pero atentos, que aún en esta poca fe, los discípulos gritan y ponen su confianza en el Señor. A veces nosotros nos discriminamos a nosotros mismos por nuestra poca fe. Pero esa poca fe, por ejemplo, nos ha ayudado a sobrevivir espiritualmente a la pandemia. ¿Cuántas veces no nos ha ayudado a sobrevivir a tantos momentos de dolor en nuestra vida? El Señor nos invita a la fe. Con esa poca fe gritemos hoy día: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Haznos pasar de nuestro miedo a la confianza en ti. Haznos pasar de nuestro miedo a la fe en ti. No nos abandones. Y el Señor nos dice y nos invita a vernos, a ver nuestra poca fe, a ver nuestra realidad, a ver nuestra pequeñez. Pero no se queda allí. Dice: entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza. Este despertarse de Jesús, este levantarse de Jesús, es siempre símbolo de la resurrección. Y esto es lo que tenemos que pedirle al Señor fundamentalmente en nuestra vida. Haznos pasar, Señor, de la muerte de nuestros miedos a la vida del resucitado, a la vida que podemos encontrar solamente dentro de esta barca, no fuera de ella y no sin ti, Señor. Porque tú eres el Señor, tú eres el Señor. Tú tienes el poder sobre estos vientos. Estos vientos que muchas veces son las ideologías que atacan a la familia, que atacan a los jóvenes, que atacan a toda la sociedad. Estos vientos que lo único que quieren es infundir el miedo, la incredulidad, acabar con los valores. Y dice que estos hombres
quedaron maravillados. Mateo usa el término hombres para hablar de la incredulidad. Los incrédulos quedaron maravillados y decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues este es el Señor. Hoy día hagamos profesión de nuestra fe en Él que tiene el poder para hacernos pasar en medio de la barca, dentro de la barca hacernos pasar a la otra orilla, es decir, a la conversión, es decir, a la vida, a la alegría de sentirnos amados por Él. Que en Él pongamos nuestra confianza, como Él, durmiendo en la barca, tenía toda su confianza puesta en su Padre. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, no olviden de suscribirse a nuestro canal de evangelización. Déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones. También déjanos aquí en la cajita de los comentarios tus oraciones, tus saludos. No se olviden que hemos publicado ya el segundo capítulo de las catequesis del Padre Nuestro. Me parece que aquí lo van a poder ver al final del video. Y pues nada, les invito a compartir esto en sus redes sociales. Que tengan todos una feliz jornada y les pido que recen por mí por estos 5 años de sacerdote. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.